será parte del estudio terrenal. Es un tema tan importante, como decía María en su oración, porque en el santuario celestial, donde ahora está nuestro intercesor y salvador Jesús, es donde se está gestando nuestra salvación. ¿Y salvación de qué? ¿Por qué? Pues nosotros tenemos una deuda impagable ante la ley y la ley nos condena a una muerte eterna. Y es por eso que nuestro Padre Celestial, juntamente con su Hijo Jesucristo, en las edades eternas se dieron la mano haciendo un pacto que en caso de que el hombre pecara, vendría Él personalmente a esta tierra con un plan de salvación. Así que nos toca estudiar este plan de salvación y lo estamos haciendo porque mediante el santuario terrenal, Dios quiso enseñar por medio de los israelitas y luego a toda la humanidad este plan maravilloso para salvarnos de esta deuda impagable y para salvarnos de una muerte eterna. Y en esta oportunidad vamos a ver el santuario terrenal en la parte 3, trabajadores del santuario terrenal o sacerdotes. Vamos a volver a leer lo que está escrito en los testimonios en el libro Conflicto de los Siglos, página 542, párrafo 2. El pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Todos necesitan conocer por sí mismos el ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote. De otro modo, les será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos o desempeñar el puesto al que Dios los llama. Y en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 383, párrafo 2, leemos: el solemne servicio del santuario representaba las grandes verdades que habían de ser reveladas a través de las siguientes generaciones. La nube de incienso que ascendía con las oraciones de Israel representaba su justicia, que es lo único que puede hacer aceptable ante Dios la oración del pecador. La víctima sangrante en el altar del sacrificio daba testimonio del Redentor que había de venir, y el lugar santísimo irradiaba la señal visible de su presencia divina. Y en anteriores estudios ya habíamos visto cómo Dios indicó a Moisés en el monte Sinaí cómo debía construir un santuario terrenal llamado de diferentes maneras: templo, tabernáculo, santuario, y era una copia fiel del santuario celestial. Una copia fiel en cuanto a forma, mobiliario y todo lo que contenía, porque en dimensiones no. Hemos visto que era pequeño, armable y desarmable, y no podemos imaginarnos una copia fiel en esas medidas en el santuario celestial, al contrario. Tanto así, es cierto que donde está el trono de Dios, pues en la Biblia podemos encontrar pasajes que el Señor se trasladaba del lugar santo al lugar santísimo en unos carruajes. Entonces, no podemos imaginarnos el colosal tamaño del santuario celestial, pero Dios le mostró a Moisés una copia fiel en cuanto a dimensión, en cuanto a formas y en cuanto a mobiliario, y también en cuanto a los servicios que se iban a hacer dentro y fuera del santuario, propiamente dicho. Así que vamos a ver hoy el trabajo de los sacerdotes, trabajadores del santuario terrenal. El santuario, al haber sido un lugar de trabajo, tuvo sus trabajadores, que fueron los sacerdotes y sumos sacerdotes terrenales. Esos trabajadores no se nombraron ni se autoproclamaron a sí mismos para esa labor, ni tampoco hubo favoritismo ni nepotismo de parte de Moisés para sus familiares, sino que hubo un llamado hecho por Dios mismo para Aarón y su descendencia.
En el libro Patriarcas y Profetas, en la página 362, párrafo 2, leemos: en virtud de las instrucciones divinas, se apartó a la tribu de Leví para el servicio del santuario. En tiempos anteriores, cada hombre era sacerdote de su propia casa. En los días de Abraham, por derecho de nacimiento, el sacerdocio recaía en el hijo mayor. Ahora, en vez del primogénito de todo Israel, el Señor aceptó a la tribu de Leví para la obra del santuario. Mediante este señalado honor, Dios manifestó su aprobación por la fidelidad de los levitas, tanto por haberse adherido a su servicio como por haber ejecutado sus juicios cuando Israel apostató al rendir culto al becerro de oro. El sacerdocio, no obstante, se restringió a la familia de Aarón. Aarón y sus hijos fueron los únicos a quienes se les permitía ministrar ante el Señor. El resto de la tribu se le encargó el cuidado del tabernáculo y su mobiliario. Además, debían ayudar a los sacerdotes en su ministerio, pero no podían ofrecer sacrificios, ni quemar incienso, ni mirar los santos objetos hasta que estuviesen cubiertos. Así que aquí tenemos una aclaración, ¿no es cierto?, en cuanto a los trabajadores del santuario terrenal, que Dios eligió a los levitas por ser una tribu que no apostató cuando la mayoría de los israelitas apostataron en la adoración del becerro de oro, justo cuando ellos habían salido de Egipto. Ahora, para desempeñar la labor del sacerdocio, Dios ordenó que se preparasen vestiduras especiales para el sumo sacerdote. Estas vestiduras fueron las siguientes. Lo leemos también en Éxodo 28:2. En primer lugar está el pectoral. En segundo lugar, el efod. Luego el manto del efod o túnica azul, la túnica bordada de color blanco y la mitra, el que está en la cabeza, el cinturón y los pañetes de lino o calzoncillos. Y vamos a verlos, conocerlos, porque es interesante todo esto, porque esto es una copia fiel del sumo sacerdote que intercede por los pecadores allí en el santuario celestial, que es nuestro Señor Jesucristo, que tiene las mismas vestimentas. Vamos a ver en primer lugar el pectoral o racional. El pectoral fue la más sagrada de las vestiduras del sumo sacerdote. Era de la misma tela del efod, los mismos colores, oro, azul, púrpura, rojo y blanco, y era de forma cuadrada y medía un palmo, que es 22 centímetros por 22 centímetros cuadrados. En los dos extremos superiores del pectoral habían dos anillos de oro, por donde pasaba dos trenzas de oro, las cuales se fijaban en los dos engastes de las dos hombreras del efod en su parte delantera. Asimismo tenía el pectoral dos anillos de oro en la parte inferior, por el cual pasaba un cordón azul y fijarlo en dos anillos de oro que estaban cerca del cinto del efod. Así que vemos que el pectoral o racional era pequeño, 22 centímetros punto 5 de cuadrados, y vamos a ver qué contenía el pectoral. En el pectoral estaban colocadas en engaste de oro 12 piedras preciosas en 4 hileras. En cada hilera 3 piedras, y cada piedra representaba a una tribu de Israel. Y en cada piedra grabadas los nombres de las tribus de Israel según el orden de su nacimiento. Ese pectoral, Aarón debía llevarlo sobre su corazón cuando entre al santuario para memoria de Jehová continuamente. Además, a la derecha e izquierda del pectoral habían dos piedras grandes de mucho brillo, el Urim y el Tumim. Mediante ellas se revelaba la voluntad de Dios al sumo sacerdote, cuando se llevaba asuntos al Señor para que Él lo decidiera. Si un limbo iluminaba la piedra de la derecha, era señal de aprobación o consentimiento divino, mientras si una nube oscurecía la piedra de la izquierda, era señal de negación o desaprobación.
Así que el cumplimiento de estas órdenes lo leemos en Éxodo 39, 8 al 21. Veamos ahora el efod. El efod debía ser hecho de lino torcido, rojo, púrpura, azul y hebras de oro. El efod no tenía mangas, y en sus dos hombreras bordadas con oro tenía engarzada 2 piedras de ónice, donde estaban grabadas los nombres de las 12 tribus de Israel, según el orden de su nacimiento. En los 2 engastes de oro fino de las hombreras tenía 2 cadenillas de oro fino, por las cuales pasaba el cordón de oro que fijaba el pectoral en su parte superior. Como en las 2 piedras de ónice estaban los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel, Aarón llevó los nombres a la presencia de Jehová en sus 2 hombros por memoria continuamente. Veamos ahora el manto del efod o la túnica azul que estaba debajo del efod. El manto del efod, que era de color azul, era tejido de una sola pieza, con una abertura en la parte superior, con un ribete alrededor del cuello para que no se rompa en su borde inferior. Llevaba una granada de color azul, púrpura y rojo intercalado con campanas de oro al borde, y estaría sobre Aarón cuando ministre, y se oiría su sonido cuando entre al santuario delante de Jehová, y cuando salga se oiría el sonido de las campanas, y así él no muera. ¿Por qué? Porque el pueblo, cuando se reunía alrededor del santuario, mientras el sumo sacerdote entraba una vez al año con los símbolos dentro del santuario, propiamente dicho, ellos podían oír el campaneo del borde del manto del efod. Así que mientras ellos oían ese campaneo, estaban tranquilos, porque su representante estaba vivo allá adentro. Si su representante tenía un pecado no confesado, al instante moría. Así que pueden imaginarse ustedes cuán solemne era el trabajo del sumo sacerdote y, por supuesto, tenía un propósito toda su vestimenta. Veamos ahora la túnica bordada o túnica blanca. Era una túnica que tenía mangas largas. El largo de la túnica llegaba hasta los pies. Veamos ahora la mitra. La mitra, que es como un sombrerito, un gorrito, podríamos decir, encima de su cabeza, era de lino torcido blanco. Y en la parte delantera, Aarón llevó una plancha de oro fino con letras grabadas que decía Santidad a Jehová. Esa plancha estaba fijada a la mitra con un cordón azul y Aarón la llevó continuamente. Así que estamos viendo la vestimenta del primer sumo sacerdote, Aarón. El cinto fue hecho de lino torcido de color azul, púrpura y roja, obra de recamador, dice la Biblia. ¿Qué quiere decir recamador? Obra de bordador, así que ha debido ser precioso, y eso ceñía en la cintura del sumo sacerdote. Veamos los pañetes o calzoncillos. Los pañetes fueron hechos de lino torcido blanco, de la cintura a los muslos para cubrir su desnudez. Ahora veamos las vestiduras del sacerdote común, el que oficiaba todos los días. Recordemos que el sumo sacerdote Aarón oficiaba una vez al año, pero el sacerdote común también tenía su ropa especial, su túnica blanca, los pañetes, el cinto y la mitra. El sumo sacerdote, entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, que hinchó su mano para vestir las vestimentas, no descubrirá su cabeza ni romperá sus vestidos. Leemos en Levíticos 21:10. El sumo sacerdote no debía rasgar sus vestiduras. La ley levítica lo prohibía bajo sentencia de muerte. En ninguna circunstancia el sacerdote había de rasgar sus ropas, como era costumbre entre los israelitas en ocasión de la muerte de amigos y deudos. Los sacerdotes no debían observar esa costumbre.
Cristo había dado orden acerca de este asunto. Entonces Moisés dijo a Aarón, Eleazar e Itamar sus hijos: si un sumo sacerdote se atrevía a rasgar sus vestiduras, se condenaba a sí mismo por la ley levítica, había sido establecida por Dios. Quedaba descalificado para el sacerdocio y pronunciaba sobre sí mismo la sentencia de muerte. Si un sumo sacerdote se atrevía a comparecer en santo oficio y participar en el ministerio del santuario correspondiente con ropas rotas, era considerado como separado de Dios. Al rasgar sus vestiduras, se privaba de su carácter representativo y estaba de ser acepto para con Dios. Dejaba de ser acepto para con Dios como sumo sacerdote oficiante. Todo lo que llevaba el sumo sacerdote, tuvo que ser entero y sin defecto. Así que no tenía ni un rasguño las vestiduras, ni un poquito siquiera de rotura, porque todo esto sí representaba a Cristo. Esas hermosas vestiduras oficiales eran una representación de las vestiduras sagradas con las que está vestido el verdadero sumo sacerdote Jesucristo. Así también esas vestiduras representaron el carácter del gran prototipo, Jesucristo. Nada que no fuese perfecto en la vestidura, en la actitud, en las palabras y en el espíritu pudo ser aceptable para Dios. Él es santo y su gloria y perfección debe ser representada por el servicio terrenal. Nada que no fuese la perfección podría representar debidamente el carácter sagrado del servicio celestial. El hombre finito pudo rasgar su propio corazón, mostrando un espíritu contrito y humilde. Dios lo discernía, pero ninguna desgarradura debió ser hecha en los mantos sacerdotales, porque mancillaba la representación de las cosas celestiales. Todo lo relacionado con la indumentaria y la conducta de los sacerdotes hubo de ser de tal manera que inspiraba en el espectador el sentimiento de la santidad de Dios, de lo sagrado de su culto y de la pureza que se exigía a los que se llegaban a su presencia. Luego bien vino el ungimiento y la consagración del sumo sacerdote y sacerdotes terrenales. Es importante entender que Aarón, antes de ser ungido, primeramente el santuario terrenal tuvo que ser levantado y ungido. Pero antes que Aarón sea ungido, Dios había dado órdenes expresas en cuanto a los pasos que se tuvo que seguir con Aarón y sus hijos para ser ungidos y consagrados como sus sacerdotes. Estos pasos fueron, primero, tenían que ser llevados a la puerta del tabernáculo. Luego serían lavados. Luego tenían que ser vestidos, luego ungidos y luego consagrados. Cuando el santuario estuvo levantado, Moisés hizo llevar a su hermano Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo. Luego les lavó con agua. Enseguida los vistió, poniéndoles el pañete, la túnica blanca, el manto, el efod o túnica azul, y sobre él puso el efod, se ciñó con el cinto. Puso el pectoral o racional, puso en el urín y tumín también en el pectoral, colocó la mitra sobre su cabeza, la diadema santa, como Jehová lo había mandado. Y enseguida derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón para santificarlo. Y a continuación Moisés hizo llegar a los hijos de Aarón, los vistió con las túnicas, ciñó con el cinto y puso las tiaras como Jehová le había indicado a Moisés. Y finalmente fueron consagrados por 7 días. Durante esos 7 días, Aarón y sus hijos debieron permanecer a la puerta del tabernáculo hasta que se cumplan los 7 días de su consagración. Y cuando terminó la orden de 7 días de consagración, Moisés cumplió la orden de Dios. Los llamó de la puerta para que comiencen a ejercer su sacerdocio, un ministerio sacerdotal terrenal.
Pero como Aarón y sus hijos eran pecadores, primeramente Dios ordenó que tenían que presentar sacrificio por su propio pecado y el pecado de su casa. El sacerdote no podía por sí mismo convertirse en ofrenda por el pecado y hacer expiación con su vida, porque también él era pecador. Y en vez de sufrir él mismo la muerte, sacrificó un becerro sin defecto por expiación de su pecado y el pecado de su casa. El becerro que sacrificó Aarón fue un sustituto de él. Ese becerro sacrificado por Aarón simbolizaba al perfecto sacrificio de Jesucristo. Y de esa manera Aarón manifestó su fe en su Redentor por venir, que haría expiación por sus pecados. Una vez que Aarón hizo la expiación por su pecado y de su casa, entonces Aarón quedó habilitado para empezar a expiar el pecado del pueblo. Así se dio inicio al ministerio sacerdotal terrenal según el orden de Aarón. ¿Por qué es necesario un mediador? Por causa de la transgresión de los 10 mandamientos, el hombre caído en el pecado no puede acercarse directamente a Dios. Por esa causa necesita de alguien que se interponga entre él y Dios. Y en el sistema ceremonial simbólico del santuario terrenal, ese alguien era el sacerdote, que se empeñaba la labor del mediador entre Dios y el israelita, quien estaba autorizado a entrar al santuario terrenal. Por eso Dios dijo lo que vamos a leer en Números 3:10. Si alguien tiene su Biblia en mano, lea conmigo, por favor, Números 3:10. Dice así: y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Entonces, concluimos de que el israelita pecador no podía entrar al santuario a expiar sus pecados. Necesitaba un mediador, y ese mediador era el sacerdote o sumo sacerdote. Si el israelita se acercaba al santuario a mirar o a querer o ir con una intención de justificarse o pedir el perdón de Dios, haciendo él mismo con los símbolos alguna actividad que era solamente de los sacerdotes, moría al instante. Así que podemos imaginarnos, mis queridos, cómo nosotros, siendo pecadores, no podemos acercarnos directamente a Dios. Necesitamos de un mediador. Y eso es lo que enseñaba los ritos del santuario terrenal con los sacerdotes que ministraban en el santuario terrenal. Eran los mediadores entre Dios y los israelitas. ¿En qué consistía la labor del mediador? En Hebreos 5:1 leemos: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué? Para que presente ofrendas y sacrificios por los pecadores. Así que, ¿en qué consistía la labor del mediador, del sacerdote? En presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Otra pregunta: ¿de entre quiénes debe ser tomado el sumo sacerdote? Como leímos en Hebreos 5:1, debe ser tomado de entre los hombres, por ley. Esa era la ley levítica. ¿Para qué debe ser constituido de entre los hombres? Para que trabaje en favor de los hombres. ¿Y en qué cosas ha de trabajar? En las cosas que a Dios se refiere. ¿Y cuáles son las cosas que a Dios se refiere? Pues como el hombre ha transgredido los 10 mandamientos, necesita un salvador, un mediador. ¿En qué consistía la labor del sacerdote o mediador? En presentar dos cosas: ofrendas y sacrificios por los pecados.
Así que no olvidemos estas lecciones acerca del santuario terrenal y sus servicios en cuanto a lo que hacían los trabajadores del santuario, que son los sacerdotes y sumo sacerdote. Eran mediadores. ¿Para qué? Para presentar ofrendas y sacrificios. ¿Y entre quiénes se tenía que elegir a estos sacerdotes? De entre los hombres. Bien. Ahora vemos que el sumo sacerdote, en su calidad de mediador, entraba en representación del israelita arrepentido, a presentar ante Dios y la ley el incienso, que es la ofrenda, para que sea aceptado, y la sangre para que sea perdonado. Ya vimos, ¿no es cierto?, anteriormente, toda esta preparación que se hacía en el atrio, ¿no es cierto?, que representaba el evangelio en símbolos, el evangelio que es el engendramiento, nacimiento, vida, muerte y resurrección de Cristo, se preparaba en el atrio. Y con esos símbolos, el sacerdote entraba al santuario propiamente dicho con estos símbolos. El incienso, que es la ofrenda, ¿para qué? Para que el pecador sea aceptado o justificado en Cristo. Y entraba con la sangre, ¿para qué? Para que sea perdonado en Cristo. Así que estos dos símbolos importantes que presentaba el sacerdote terrenal son también lo que presenta Jesucristo en el santuario celestial. Sacrificio y ofrenda, pero ya no la ofrenda simbolizada ni la sangre del cordero, sino él mismo es el sacrificio. Y su vida perfecta de obediencia es lo que simbolizaba al incienso, para que el pecador que hoy se presenta ante el Padre y la ley, por la sangre de Cristo sea perdonado y por su justicia perfecta, que es la ofrenda, sea aceptado o justificado. Esa labor del sacerdote terrenal, que en calidad de mediador lo realizaba, era una mera representación del trabajo del mediador que está haciendo el verdadero sumo sacerdote, que es Cristo, allá en el santuario celestial. Bien, ahora, ¿quiénes son los sacerdotes del pacto antiguo? Los sacerdotes del pacto antiguo fueron llamados por Dios. Los sacerdotes del pacto antiguo eran pecadores por causa de su infracción de la ley y debían presentar su ofrenda por el pecado. Si el sacerdote ungido pecara según el pecado del pueblo, ofrecerá por su pecado que habrá cometido un becerro sin tacha para expiación. Así que vemos que los sacerdotes del pacto antiguo eran también pecadores y tenían para que expiar su pecado presentando también un sacrificio, un becerro sin tacha. Los sacerdotes del pacto antiguo, por ser pecadores, no se podían presentar en sacrificio por sí mismos, ni por el pecado del pueblo. Por lo tanto, ellos mismos, que eran pecadores, tenían la necesidad de llevar un sustituto, que era el becerro. Los sacerdotes del pacto antiguo fueron un sacerdocio según el orden de Aarón. Y tales sacerdotes fueron constituidos solo para ejercer el sacerdocio, es decir, asuntos de carácter religioso. Y por orden de Dios, no debían ocuparse en asuntos de gobierno o política. Además, ese sacerdocio fue constituido según el mandamiento de la descendencia. Así que vemos que los sacerdotes del pacto antiguo eran también pecadores. Necesitaban también, para expiar sus pecados, sangre. Y presentaban un becerro sin defecto para expiar, para el perdón de sus pecados. Y entonces quedaba habilitado para trabajar por el pueblo como mediador. En ese sacerdocio era importante mostrar la genealogía de 3 personas que quisieron ejercer el sacerdocio sin ser descendientes de Aarón. Leemos en Esdras: y de los hijos de los sacerdotes, hijos de Abaía,
los hijos de Cosh, los hijos de Barzillai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzillai, Galadita, y fue llamado de nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogía y no fue hallado, así que fueron echados del sacerdocio. Era por ley muy necesario verificar que los que tenían que ejercer el sacerdocio sí tenían que pertenecer a la tribu de Leví. Los sacerdotes del pacto antiguo solamente debían ejercer el sacerdocio los que eran descendientes de Aarón. Coré, descendiente de Coat, primo de Moisés, había sido llamado por Dios para trasladar al hombro los muebles, utensilios del santuario, cuando el campamento se mudaba, y también para que le sirvan a Moisés y a sus hijos en el trabajo del santuario. Pero Coré se mostró descontento con el trabajo que Dios le había designado y quiso ejercer el sacerdocio, trabajo para el cual no había sido llamado, y se rebeló contra Aarón y Moisés. Y al hacer esto, se estaba rebelando contra Dios, porque Aarón no era sacerdote porque él quiso, sino porque Dios le llamó para hacer esa labor. Entonces Coré fue probado y hallado falto, y la tierra se abrió y se tragó vivo a Coré y a todo su séquito, que también se rebelaron contra Dios. Los sacerdotes del pacto antiguo solamente debían ejercer el sacerdocio los que eran descendientes de Aarón. Coré, descendiente de Coat, primo de Moisés, había sido llamado por Dios para trasladar al hombro los muebles, utensilios, como habíamos dicho, pero cuando fue probado y hallado falto, la tierra se abrió y se lo tragó con toda su familia incluso. Bueno, ¿por qué estamos aquí repitiendo? Es importante que entendamos que solamente los descendientes de Aarón tenían que ejercer el sacerdocio. Es verdad que Hebreos 5:1 dice que el sacerdote debe ser tomado de entre los hombres. Era una ley levítica que Dios había dado. Nadie más podía ejercer el sacerdocio si no era descendiente de Aarón. Por eso el ejemplo de Coré está aquí, quien quiso tomar el sacerdocio, pero no era descendiente de Aarón, era primo de Aarón, primo de Moisés. Así que no le correspondía. Es importante esto porque luego vamos a ver que Cristo, por ejemplo, no era de la tribu de Leví, pero ahora es sumo sacerdote en el santuario celestial. ¿Por qué? Lo vamos a estudiar. Y es importante saber también que la ley decía que el sacerdote debe ser tomado de entre los hombres. Así que vamos a descubrir también por qué Cristo ejerce el sacerdocio ahora en el cielo, siendo que él no es descendiente de Aarón. Así se cumplió lo que Dios había dicho en Números 3:10, que el extraño que se acercare morirá. Y Coré murió. En Israel, por orden de Dios, el rey solo debía ocuparse en asuntos de gobierno y no debía involucrarse en asuntos de carácter religioso, puesto que para esos servicios religiosos habían sido designados sacerdotes que eran Aarón y su descendencia. Pero aquí tenemos otro ejemplo. Hubo un rey en Judá que fue contra lo que Dios había ordenado. Ese rey fue el rey Usías, quien, haciendo prueba de ejercer su poder y autoridad de rey, entró en el templo de Jehová con un incensario a quemar incienso en el altar del incienso. Y los sacerdotes le dijeron que ese trabajo no le correspondía, sino a la descendencia de Aarón, que habían sido consagrados para ese trabajo. Pero Usías prevaricó contra Dios, y en la misma hora Usías fue castigado con lepra y destituido del cargo de rey, separado de su familia, de su casa, y quedó leproso hasta la hora de su muerte. Cuando Dios dice algo que los seres humanos no deben hacer y lo hacen, pues Dios ejecuta su juicio contra el infractor. Y algunos podemos tal vez pensar, oh, Dios es pero muy estricto. Pero recordemos que el carácter de Dios se caracteriza por dos cosas. Él es justo y al mismo tiempo es misericordioso. Y cuando Dios llamó a Aarón y a su descendencia
para ejercer el sacerdocio le dijo que era de carácter perpetuo, pero estaba sujeto a una condición: la obediencia perfecta y perpetua a los 10 mandamientos y darle toda honra a Dios. Si Aarón y su descendencia obedecían la condición, seguirían siendo favorecidos hasta que llegue el cumplimiento del tiempo en que la ley del sacerdocio sería cambiada. ¿Cuándo creen ustedes que sería cambiada? Pues cuando el verdadero sumo sacerdote ejerza su sacerdocio en el santuario celestial. Pero antes que llegue ese tiempo, el sumo sacerdote y sus hijos, descendientes de Aarón, no habían cumplido esa condición. Por lo que Dios le dijo a Elí, ¿se acuerdan del sumo sacerdote Elí? Por intermedio del niño Samuel, ¿se acuerdan? Cuando le llamó varias veces Dios al niño Samuel que ayudaba al sacerdote dentro del santuario. Le llamó para decirle que Elí no había cumplido la orden de Dios. Y esto que Dios le dijo se cumplió, porque ¿qué le dijo? Tus hijos, a quienes tú no has enseñado, morirán. Y así pasó, los 2 hijos de Elí murieron. Y también Elí al poco tiempo murió. Y enseguida Dios suscitó a otro sacerdote que era Samuel, que no era de la descendencia de Aarón. Él ejerció el sacerdocio en lugar de Elí. Los sacerdotes del pacto antiguo fueron constituidos en el sacerdocio sin juramento de parte de Dios, así como dice Hebreos 7:21, que vamos a leer en este momento. Hebreos capítulo 7, verso 21. Si alguien tiene Biblia en mano, acompañen, por favor, para que podamos leer juntos. Hebreos 7:1 dice así: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham y que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Así que aquí estamos viendo un sacerdote según de Melquisedec, un sacerdote y rey llamado Melquisedec, y era sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham después de una batalla. ¿Se acuerdan? Bueno, aquí leemos que los sacerdotes del pacto antiguo fueron constituidos en el sacerdocio sin juramento de parte de Dios, sin juramento. Este sacerdote y rey llamado Melquisedec no había jurado ser sacerdote. Dios no le había tomado juramento. Y vamos a ver luego que vayamos estudiando a qué se refiere. Los sacerdotes del pacto antiguo fueron muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, ¿no es cierto? Así que tenía que tomar a alguien su lugar. Un ejemplo es que cuando llegó la hora, cuando Aarón muera, Dios le ordenó a Moisés que lleve a Aarón y a su hijo Eleazar al monte de Hor. Y allí Moisés le desvistió a Aarón de las vestiduras sumos sacerdotales y vistió a Eleazar, así como Dios había ordenado anticipadamente, porque Aarón iba a morir. Y así mismo sucedió cuando Eleazar murió, le sucedió en el cargo su hijo Fines. Los sacerdotes del pacto antiguo fueron hombres de naturaleza humana pecaminosa y por esa razón eran imperfectos, sujetos a cometer errores, rodeados de muchas flaquezas. Y por esa causa presentaron ofrendas por sí mismos y luego por el pueblo. El trabajo de los sacerdotes del pacto antiguo consistía en presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Los sacerdotes del pacto antiguo entraban al santuario con sangre ajena, que era la sangre de animales, no era la sangre de ellos, era una sangre ajena. Era un incienso también que no provenía de ellos, era ajeno, porque el mediador tenía que presentar sangre ajena, porque no está en el sacerdote el
la capacidad de perdonar, ni está habilitado para perdonar. El sacerdote no recibe las confesiones, el sacerdote no perdona, el sacerdote no puede aceptar o justificar al pecador. No. El sacerdote, para que el pueblo sea perdonado, aceptado o justificado, tenía que entrar con algo que simbolice. Tenía que entrar con una sangre ajena, de una muerte ajena, y tenía que entrar con un incienso hecho fuera del santuario, en el atrio, ¿no es cierto?, para aceptación o justificación. Esto es muy importante, porque el cuerno pequeño enseña, ¿no es cierto?, que el sacerdote puede oír confesiones, puede absolver al pecador perdonándole, ¿no es cierto?, pero el sacerdote terrenal del santuario terrenal entraba con sangre ajena y entraba con otro símbolo que era el incienso. Ellos no tenían esa capacidad de perdonar o justificar al pecador. Bien, quedamos aquí y la próxima vez de nuestro encuentro seguiremos viendo acerca del santuario terrenal. Fue realmente maravilloso compartir en esta oportunidad esta tercera parte del estudio del santuario terrenal. Que Dios les bendiga. Gracias, Cris.